Profe, yo le mandé hoy, no sé si le llegó. Por el form. Sí, sí, completé Sí, todo. Ahora, sí, hay si lo 5 man- grupos formados hasta ahora. Me parecen pocos todavía, pero No Nosotros sé no si tenemos enviamos todavía. Mañana calculo que ya enviamos el formulario. perfecto. envíenlo lo antes posible, chicos. Sí, de hecho les voy comentando, así vamos arrancando no con la clase, pero sí con los avisitos Los previos. avisos parroquiales. Sí, los avisos parroquiales, diría Judith. Eh, Vamos, ahora entre el jueves y el viernes, vamos a subir la consigna del PPI para que ya ustedes cuenten con eso. Así que, y si se fijan en el cronograma, hoy vamos a ver el modelo de dominio del frigorífico. La semana que viene vamos a trabajar con la máquina de estado del frigorífico y la que sigue ya empezamos con el modelo de dominio del PPI, que les puse un comentario ahí en el cronograma porque esperamos que ustedes traigan la solución del modelo de dominio del PPI armada a ustedes, para que ustedes la presenten, para que así podamos ver cómo están ustedes entendiendo lo que es modelo de dominio. La idea es darle un poco de feedback de nuestra parte, de los dominios de los modelos de dominio que ustedes armen, ustedes modelen. Así que, bueno, esa es la idea. Acá John dice que puso un comentario en el foro, pero ya consiguió grupo. Bueno, buenísimo. Sí, por eso es que les digo, no se duerman con el arma de los grupos, vayan viendo de conseguir urgentemente eso, así ya están en posición de poder empezar a hacer el PPI. Recuerden, por Tengan en favor, cuenta, chicos, que si no tienen un grupo, no se consideran inscritos a la cátedra. O sea, si no tienen grupo, por tanto no pueden hacer las entregas grupales del PPI, quedan en condición de libre. claro, las entregas del PPI forman parte de las condiciones de regularización, así que por eso es que es tan importante que puedan conseguir el grupo y trabajar en lo que respecta al PPI. ¿Sí? Bueno, siendo las 18:05, damos inicio a la clase. Hola Silvia, ¿cómo estás? Hola Flor, ¿Cómo andas, hola Cel? Mica, ¿cómo están chicos? ¿Todo bien? Bien. Me alegro. Bueno, vamos a dar inicio entonces. Bueno, usen el chat del Zoom de hoy, digamos, también para, qué sé yo, compartir algún tipo de contacto por si hay alguien que está hoy presente y que está buscando grupo. También sé que tienen grupos de WhatsApp, también tienen el foro de la UB, así que bueno, hay canales de comunicación dispuestos para que puedan comunicarse. Si tengan en Bueno, cuenta, chicos, que eso se tienen que gestionar ustedes. O sea, si hay uno que llega a la primera entrega y no tiene grupo, nosotros no lo vamos a asignar a un grupo así de prepo. O sea, tienen no, que ver ustedes cómo van a hacer. exactamente. Son autogestionados los grupos, así que es de su lado. Es parte de lo que tienen que poder resolver ya en tercer año de la facu, el armado del grupo, digamos, ¿sí? Así que, Santiago, el mínimo y el máximo está ahí publicado en la sección de PPI, que es 7 u 8. 7 u 8 integrantes. Esas son las opciones, digamos. Preferible que sean 8, si no pueden, entonces que sean 7. Bueno, em, vamos a dar inicio entonces a la clase de hoy. No sé, ¿pudieron ver en la UV que hoy íbamos a trabajar con el ejercicio del frigorífico? ¿Lo pudieron descargar? ¿Lo tienen a mano? ¿Lo leyeron? ¿Cómo van con eso? Sí, profesor, leí. Bien, perfecto. ¿Todos lo leyeron? ¿Alguien no lo leyó? ¿Alguien no llegó a leerlo? No me digan que no tuvieron tiempo porque la clase pasada fue feriado, así que tuvieron bastante tiempo. Pero bueno, vamos a darles el beneficio de la duda. Bueno, voy a pasar a compartir. Y tengo que poner a grabar. Un minuto que voy a presentar acá. Vamos a poner a grabar. Bien, ahí estamos grabando. Bueno, y ahora voy a presentar. ¿Ahí están viendo? ¿Todos ven la Sí, presentación? profesor. Se ve Bueno, Sí, la se ve, profe. parte
en modo presentador, no la Ah, presentación. está listo. Espérate que voy a poner de nuevo. A ver si pongo acá. Es esta, perdón. ¿Ahí me lo No te tomó? perdonamos. Sí, ahí está. Ahí está, ahora sí. Sí. Yes. Bueno, vamos a arrancar con el modelo de dominio del frigorífico. Entonces, este es un dominio pesadito, tiene muchos conceptos, muchos alcances, así que vamos de a poco. Pero la idea es hoy terminar la clase con el modelo de dominio visto por todos, con todas las dudas por lo menos charladas, y que se vayan, digamos, con la solución del modelo de dominio, porque la próxima clase ya vamos a trabajar en lo que es máquinas de estado, y para poder avanzar en máquinas de estado, que ya es un tema de análisis, necesitamos que primero entiendan el modelo de dominio. ¿Bien? Recordemos un poco, ¿con qué diagrama de UML vamos a modelar el dominio del problema? Diagrama de clases. Perfecto, diagrama de clases. Exactamente. Vamos a trabajar este modelo de dominio utilizando la herramienta de UML 2.0, diagrama de clases. ¿Sí? Esto lo digo como para ponernos en contexto todo, y recuerden que no es un diagrama de clases lo que estamos construyendo el modelo de dominio usando la herramienta de diagrama de clases. ¿Sí? Bueno, avanzamos entonces. Bueno, a ver, ¿de qué se trata un poco el modelo de dominio del frigorífico? No sé si todos más o menos entienden lo que es un frigorífico. Es un lugar tipo una fábrica, como si fuera una fábrica, pero en donde se hace lo que se llama desposte de los animales para su envasado y posterior comercialización. Es un frigorífico, está lleno de, digamos, de cortes de carne vacunos, en donde uno, ¿cuál es el proceso, digamos, que tiene este frigorífico? Bueno, van ingresando los animales al frigorífico, vivos o muertos, no me acuerdo esa parte, pero entran los animales, parezco Susana. Creo que, Se vienen creo que muertos, las ¿no? matan antes, sí. Las matan Porque antes, si sí, las sí. llevas en el camión se asustan y la carne se pone fea. No, en serio, y las tienen que Sí, sí, matar sin sí. que se den cuenta que las están matando, porque si no sueltan químicos de miedo, digamos, y se pone fea Ujú. la carne. Es Bueno, verdad. ahí están los pormenores del, Por si alguno en del- vez de estudiar ingeniería en sistema desea es un frigorífico. Bueno, entonces, ¿qué pasa con estos animales? Estos animales vienen con una etiquetita que los identifica con un número, que no sé si lo leyeron. eh, Vivos, creo que decía el enunciado, dice Gato. Bueno, no es importante Está bien. igual. Lo que importa es que ingresan los animales con la etiqueta que los No viene el identifica con caso. un número, con un número que se llama QUIG, que tiene más o menos 5 dígitos, creo que algunas letras y algunos números. Eh, lo importante de Es esto, de como esa un quid, pero para la etiquetita, banca. claro, esa etiquetita se lee con un dispositivo lector, entonces es más rápido de identificar el animal. Luego el animal se le realiza el desposte, que es un proceso en el que, bueno, se lo divide al animal en diferentes partes, es muy feo explicar esto, eh, pero básicamente lo que se saca de cada animal es los cortes vacunos. Y bueno, y tiene un montón de desechos también, y es un proceso muy minucioso porque tiene que seguir un montón de medidas de seguridad, y bueno. Lo importante es que al momento en que se realizan los cortes vacunos, se despuesta el animal y tenemos los cortes vacunos se envasan. Y esos cortes vacunos tienen 3 fechas importantes. ¿Alguien leyó cuáles son esas 3 fechas que se le indican a cada corte vacuno? Fecha de comercialización, fecha Bien, de vencimiento y la bien. tercera fecha es la fecha que ya no se puede ni utilizar más la carne. No me acuerdo bien el Esa es nombre, la de pero vencimiento. La primera que te Envasado, faltó fecha de es la envasado. de envasado, claro. Exactamente, son 3 fechas. Envasado, que es el momento en el que se hace el desposte del animal y tenemos el corte vacuno, se envasa, ¿sí? Después, la fecha de comercialización, que es la fecha en donde nosotros tenemos como límite para poder vender ese corte. O sea, el corte vacuno tiene una fecha hasta la que es posible de venderse, ¿sí? Si esa fecha pasa y no llegó al lugar en donde se vende, bueno,
se tiene que tomar una decisión, ¿sí? Y por último tenemos la fecha de vencimiento, que ya es la fecha en donde no se puede consumir, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Bueno, esas fechas son importantes, ¿por qué? Porque como esto es un frigorífico, imagínense que los animales llegan todo el tiempo, se realiza el desposte, tenemos un montón de cortes vacunos que van a un depósito dentro del frigorífico, ¿sí? O sea, no es que el corte vacuno apenas se desposta el animal directamente se van a las carnicerías, sino que pasan algún tiempo almacenados en el frigorífico, en el depósito del frigorífico, ¿sí? Piensen entonces que hay que tener controles de seguridad importantes para que no se nos pasen estas fechas. O sea, primero, lo más importante es que obviamente no se venza, pero antes de que se venza sucede la fecha de comercialización. Entonces esa fecha de comercialización es la que nos va a decir el tiempo límite en el cual nosotros podemos sacar ese corte del frigorífico para llevarlo a los lugares en donde se realiza la venta del corte, ¿sí? Que me imagino que, ¿cuál es el ejemplo más fácil donde podemos comprar un corte vacuno? ¿En qué lugar? En la carnicería. En la carnicería, exactamente. Perfecto. Bueno, piensen Los entonces chinos, que... sí, también. Los chinos también. Bueno, entonces piensen entonces que esto es el proceso que pasa antes de que la carne llegue hasta la carnicería, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Se almacenan los cortes en un depósito, en una estructura definida, es decir, el depósito tiene secciones, estantes, ubicaciones definidas, y se organizan esos cortes vacunos según la fecha de envasado. No es que yo los ordeno así como se me ocurre en ese momento, sino que tengo un procedimiento para ordenar los cortes, para guardarlos, que es más o menos poniendo en la misma sección por fecha de envasado, ¿sí? Eso es para que después los controles que se realizan sobre esos cortes, sobre las fechas, sea más fácil de hacer, y si en algún momento se cumple una fecha de comercialización, por ejemplo, y bueno, tengo que sacar ese corte vacuno y definir si una cosa que se puede hacer es, creo que es donarlo, y otra cosa es, bueno, descartarlo, ¿sí? Bueno, esos cortes vacunos permanecen en el frigorífico y mientras se van recibiendo en el frigorífico los pedidos de los clientes. ¿Quiénes son los clientes? Y bueno, por ejemplo, los posibles comerciantes de la carne, digamos, por ejemplo, el dueño de la carnicería, el dueño de los chinos, etcétera, ¿sí? ¿Cómo se realizan estos pedidos? Los dueños, o el cliente en realidad, nuestro cliente, son estos dueños de los puntos de entrega. No dije que son los puntos de entrega, pero esperen ahí. Realizan un pedido indicando cuántos kilos de determinado tipo de corte van a querer. O sea, piensen que yo pido al frigorífico y digo, bueno, quiero 100 kilos de falda o 50 kilos de lomo, ¿sí? Pedí más de falda porque es más barata que el lomo, pero bueno, hago ese pedido y entonces todos esos pedidos llegan, el frigorífico se concentra en los pedidos y uno decide qué cortes vacunos tiene que asignar a cada pedido para cumplimentar ese pedido. ¿Por qué hablo de cómo se cumplimentan los pedidos? Porque piensen que a mí me piden 100 kilos de falda y yo después tengo que agarrar todos esos cortes que están envasados, sellados, digamos, envasados, y tengo que intentar cumplir el total del peso que me están pidiendo con cada uno de esos cortes que tienen diferentes pesos. O sea, cada corte vacuno, según el vacuno en sí, digamos, puede tener más o menos kilos, ¿sí? Entonces piensen que de repente puedo cumplimentar el pedido de 100 kilos de falda con 100 cortes de 1 kilo, pero nunca voy a tener 100 cortes de 1 kilo, es muy raro, ¿sí? Seguramente tengo uno de 1,5 kg, otro de 900 gramos, otro, ¿entienden? Entonces tengo que ir contando y encontrando cómo voy a armar el pedido para que cumpla con la cantidad que me requirió Me el pidieron. cliente, ¿sí? Algo muy importante es que nosotros en este sistema vamos a realizar la distribución de esos cortes vacunos a los diferentes puntos, ¿sí? ¿Qué son los puntos? Bueno, cuando un cliente se conforma en cliente de este frigorífico, tiene que definir a dónde quiere que le entreguemos la carne, ¿sí? Y entonces ese lugar de dónde quiere que le entreguemos la carne se denomina punto de entrega, ¿sí? Entonces la carnicería, el chino, lo que fuera, son los puntos de entrega donde nosotros tenemos que, valga la redundancia, entregar nuestros cortes vacunos, ¿sí? Presten atención que hay reglas de negocio en todo. Este enunciado tiene como 26 reglas de negocio, así que es bastante
pesadito el tema de las reglas, hay que identificarlas y prestarles mucha atención. ¿Qué habla, por ejemplo, de los puntos de entrega? Dice que un cliente puede tener varios puntos de entrega. Supongamos, si el chino tiene varias sucursales, tendrá 2 o 3 puntos de entrega. Entonces, cuando hace el pedido, me tiene que indicar en dónde lo quiere. ¿Estamos de acuerdo? Eso ténganlo en cuenta para pensar ya en el pedido. Yo estoy hablando del pedido, pero ¿qué es el pedido? ¿Qué representa el pedido en este enunciado? ¿Quién me lo puede decir? La transacción, Muy bien, es una transacción. Entonces, ¿qué atributos no le van a faltar a nuestro pedido? un estado. Sí, pero antes, Y Un detalle. fechas, muy bien, fechas. Eso es lo más importante de las transacciones, la fecha, ¿sí? O sea, la transacción me define un instante de tiempo en donde sucede algo y se relacionan todas las entidades que yo tengo en este dominio. Acuérdense de eso. Bueno, El detalle de la después, transacción. el detalle, vamos a ver si hace falta o no hace No falta. todas las transacciones tienen detalle. Exacto. Vamos a ver si nos hace falta el detalle o no. Es un buen candidato, pensemos que sí, que es un buen candidato. Que puede ser. Claro, en general las transacciones pueden tener detalle, entonces deberíamos al menos preguntarnos si hace falta o no, ¿sí? En este caso, ¿qué les parece? Que sí, ¿Por qué? porque un pedido puede tener muchos ítems dentro, digamos. ¿Y cuáles O serían sea, los ítems? Es mucho la corte. cantidad de cortes que tenga, los kilos y Los kilos. los cortes. los cortes, digamos. No son los cortes, yo no sé qué corte me van a entregar. ¿Qué es lo que pido yo, en realidad? Una cantidad de Kilos. Eso, ¿cantidad de kilos de qué? De cada corte. Cada corte. De un tipo No de del corte en sí, sino del tipo de corte. O sea, yo pido 15 o 100 kilos de falda, supongamos. Después, Bueno, que el corte 45, 27, 51, que pesa 1,5 kilos de falda, sí, ese es el sí, que complementa mi con pedido, corte esa es otra cosa. hacía referencia a eso, falda, lomo, eso. Bien, eso sería el tipo de corte o la categoría de corte o como quieran llamarle, pero no es el corte en sí, que el corte en sí ya tiene como un número identificatorio, se tiene la cantidad de kilos exactos que contiene, ¿se entiende la diferencia ahí? Sí, sí, sí. Perfecto, es muy importante que entiendan eso. Después, ¿qué pasa? Pasa por un proceso de distribución el corte, porque también estamos encargados de toda la logística de las entregas, ¿sí? Piensen que cuando se decide cómo cumplimentar un pedido, entonces agarro y dije, bueno, para mandarle a este cliente le tengo que mandar todos estos cortes para cumplimentar la cantidad de falda, estos 2 cortes para cumplimentar la cantidad de lomo, tantos cortes para cumplimentar la cantidad de cuadril. Bueno, agarro todo eso y genero un registro de todo eso que voy a incluir en un camión para ser enviado hasta el punto de entrega. En ese momento de tiempo hay una transacción que me registra eso. ¿Cuál es la transacción que registra el momento de la entrega y de cuántos cortes voy a mandarle a qué cliente en qué camión? El ramito. Bien, el remito. El remito es el momento de tiempo en el que yo decido enviarle todo eso a un cliente y elijo qué cortes pongo y decido y pongo exactamente todo. Y eso es muy importante porque yo tengo que ahí de nuevo controlar fechas, verificar que no le esté mandando algo que no esté pasado del límite de comercialización y tengo que verificar un montón de cosas asociadas a cuándo le voy a mandar eso al cliente, ¿sí? Bueno, una vez que eso llega al cliente, hay un proceso de aprobación de eso que le llega, o sea, el cliente puede rechazar lo que le llega. Supongamos que esto es como en toda la provincia de Córdoba, si no me equivoco, entonces puede ser que se demore entre que se pone la carne en el camión y llega hasta el cliente, entonces puede ser que en ese periodo de tiempo se cumpla la fecha de comercialización, por ejemplo, y entonces haya algunos cortes que sean rechazados por el cliente y diga, no, mira, yo ya esto pasó la fecha de comercialización, ya no lo puedo vender, entonces no te lo acepto, ¿sí? Y puede ser que no acepte nada de lo que le llega, puede ser que acepte una parte, o puede ser que acepte todo, ¿sí? Ahí se generan una serie de cosas, por ejemplo, si rechaza parte del pedido,
cómo hacemos para devolverle esa plata. En realidad se le genera como un cupón de descuento por la plata que corresponde, para que en el próximo pedido se le considere a su favor, ¿sí? Y si no, si el pedido se recibió todo y está todo perfecto, se le factura ese pedido y se le cobra ese pedido que se facturó, ¿sí? Eso sería como en general, así un vistazo general. Ahora vamos a ver un poco más los alcances. Bueno, de todo esto que hablé, me parece que más o menos resumí todo. A ver, tenemos el almacenamiento de los cortes vacunos, dijimos que era esto de, bueno, que cada corte tiene un lugar específico en el depósito, ¿sí? Después tenemos los clientes, los pedidos y los remitos, hablamos de eso. Los planes de entrega hablamos, lo que no hablamos de los recorridos, me olvidé de nombrar esto. ¿Alguien sabe a qué hace referencia esto de los recorridos? No terminé de leerlo, pero supongo que se hace referencia a los puntos de entrega que hay. Sería el recorrido más corto para llegar ahí. Claro, dicen que cuando se abre un nuevo punto de entrega también debe agregarse el recorrido de la forma más óptima posible, digamos. Muy bien, eso es importante, digamos. No es que Uy, qué fuerte que está esto, espérenme que me voy a bajar el volumen. Yo no es que decido cuándo, yo no es que decido cómo recorrer los puntos de entrega en cada momento que me subo al camión y digo, primero voy a pasar por esto. ¿Está? No lo decido en ese momento. Cuando el cliente viene y me dice, bueno, mira, yo quiero ser cliente de este frigorífico y este es mi lugar donde yo vendo, entonces acá quiero que me vayas a entregar los cortes. Bueno, listo. En ese momento se revisa cuáles son este tipo de hoja de ruta o como le quieran llamar, nosotros le llamamos recorrido, en donde defino en qué orden voy a visitar cada punto de entrega para hacerlo más óptimo. O sea, lo pienso desde el principio. Antes de que el camión salga, yo sé cómo debería recorrer los puntos de entrega del camión, ¿sí? Entonces los puntos de entrega van en un orden dentro del recorrido que hace el camión, ¿bien? Y otra cosa, otro concepto que no nombré son los planes de entrega, ¿sí? Cuando yo defino que le voy a mandar todo esto a un usuario, genero un remito, pero no es ese remito solo que va en el camión. Imagínense, un camión es una cosa gigante, entonces van a ir muchos remitos en ese camión. Todo eso, o sea, ¿quién va a definir qué remitos incluyo en mi camión y por qué? Son los planes de entrega. O sea, en un plan de entrega defino cómo voy a incluir esos remitos en el camión, ¿sí? O sea, cuáles van a ser los remitos que voy a incluir, ¿sí? Y esos planes de entrega, bueno, van a definir seguramente el recorrido que se va a usar. Lo importante acá también es que hay una regla de negocio que un camión va a hacer un solo recorrido, digamos, por vez que sale. O sea, sale, hace un recorrido y vuelve y hace otro recorrido y así. ¿Está claro? Bueno, después de la facturación hablamos un poco, eso es como el final de todo, es el objetivo final de este negocio, que es facturar los pedidos, que se hace una vez que se entregan, digamos. Entonces, al momento en el que se entregan, si el cliente acepta, se factura lo que se acepta, ¿sí? Gestión de usuarios y empleados, hacemos registro de los usuarios del sistema y de los empleados del sistema porque tenemos que dejar registro de, por ejemplo, quién realizó determinada acción en el sistema, ¿sí? Ya sea quién registró el remito, quién registró los pedidos, etc. La gestión de descuentos es esto de los cupones que se dan de alta cuando existe alguna diferencia entre lo que se envía en el pedido y lo que el cliente acepta, ¿sí? Y por último, como siempre, tenemos el alcance de generación de emisión de estadísticas e informes, ¿sí? Bueno, acá hay algunos de los términos de los cuales estuvimos hablando, por si tenían algunas dudas. El QUI es esta clave de identificación única ganadera, que tenemos estos 5 dígitos, ¿sí? Que nos identifican al animal, ¿sí? Ojo que es al animal. Después tenemos lo que es el proceso de desposte o despostar, que es el proceso en el cual se divide el animal o la res en diferentes cortes vacunos y se desprecia todos los desperdicios, que serían lo que se llama merma, ¿sí? Acá te preguntan, Flor, si podés volver atrás 5 segundos. Sí, puedo. Chicos, una vez que todos los cursos terminen con... Sí, primero la clase está grabando y segundo, sí, una vez que todos los cursos terminen de ver el frigorífico, todos los cursos de diseño,
vamos a subir el ejercicio hasta donde veamos hoy, digamos, hasta el modelo de dominio. Sí, sí, Así que tranqui van a con esto. tenerlo No también. falta que le saquen captura ni que lo. Porque todo esto lo vamos a subir. De hecho, lo deben tener. O sea, Si si no no lo lo tienen tienen es subido porque. ya, Sí, si no lo te lo tienen subido vamos a ya. estar subiendo. Bueno, acá pregunta Y, Jackie y no, Arce. la clase esta todavía la estamos dando. No está subida en ningún lado. No, la clase pasada está subida en el cronograma. En el cronograma tiene una columna que dice links, ahí la subimos. Sí. Y bueno, y todo lo que tiene que ver con el enunciado en sí, lo vamos a subir, ¿sí? Así que no se preocupen. Bueno, sigo. Bueno, decomisar. Ah, es algo de lo que no hablé. Fíjense, decomisar es que se apropien de una mercancía por estar prohibida o no cumplir algún estándar de salubridad, etcétera, ¿sí? Esto le puede pasar a los cortes vacunos que están en recorridos, ¿sí? En los camiones. En los camiones que están siendo La enviados a autoridad algún lado. pertinente, claro, la autoridad pertinente puede frenar el camión, hacer una inspección, y si no se pasa esa inspección, puede decomisar toda la mercancía del camión. Claro, piensen que esto es una alternativa a lo que le puede pasar a un corte vacuno, que en vez de ser entregado hasta su cliente y que se facture y todo salga bien, puede ser que en el medio del camino lo paren, como dice Mica, y terminen decomisando todo. Eso implica que todos esos cortes vacunos se desechan, digamos, y obviamente se pierde todo eso, ¿sí? Así que eso es una cosa que puede sucederle, digamos, a los cortes vacunos. Bueno, y ahora sí avanzamos entonces con lo que sería ya el modelo de dominio. Hasta acá, ¿hay alguna duda? A mí, profe, no me quedó claro la diferencia entre corte vacuno y el tipo que usted había Bien, dicho antes, no sé. bien. Fíjate que el corte vacuno es ya el que se le asigna un peso, digamos. Es el que yo digo, listo, tengo un corte vacuno que ya le asigno un código inclusive, y digo, bueno, este corte vacuno es cuando vos vas al súper, por ejemplo, y encontrás las carnes envasadas, eso es el corte vacuno. Tú agarrás ese corte vacuno, tiene un lector de Peso, código de un barras, precio, tiene su dice el precio, código. dice el código, dice cuánto pesa. ¿Está claro eso? Ese es el corte que yo ya fue despostado el animal y ya se separó el corte y se empaquetó y se envasó, digamos. ¿Está claro? Ese es el corte. Otra cosa es que ese corte es de tipo falda. O sea, si yo miro el corte, digo, es un corte que o es falda, o es lomo, o es cuadril, o es, no sé, El lo que fuera. nombre del corte sería el tipo, una cosa así o no. Exacto, permiso, Flor. Sí, A ver, supónganse, un animal promedio puede tener en el tipo de corte de costilla, supongamos, típicamente 20 kilos. ¿Sí? Puede ser más o menos, no interesa. Pero ese sería el tipo de corte. El corte específico son todas las porciones que yo voy a armar con ese tipo de corte y cómo lo voy a subdividir. ¿Sí? Si lo voy a subdividir en porciones de 3 kilos, 5 kilos, y cada uno de esos partes de ese corte costilla, de ese tipo de corte costilla, de este animal, de este queer, va a tener un número específico de tipo de corte, ¿sí? Con su peso asociado y todo lo demás. Y esos son los que después cuando arme los pedidos se van a ir combinando de alguna forma. Entonces de cada animal yo para un tipo de corte puedo sacar varios identificadores de cortes específicos, cada uno con su peso. No sé si queda un poquito más claro. Sí, ahí entendí. Muchas es gracias. muy importante que entiendan esta diferencia porque es clave para que entiendan la diferencia que va a existir entre lo que es la transacción del pedido y lo que es la transacción del remito. El pedido, cuando yo hago el pedido, imagínense que yo, carnicero, quiero pedir para lo que viene, para el mes de abril, supongamos. Voy a pedir lo que necesito para vender para el mes de abril, no, para la primera semana de abril, supongamos. No sé qué corte me va a venir. O sea que no le voy a decir
quiero el corte 45-57 de 1,5 kg. No lo sé, no sé cómo están armados los cortes, no sé cómo el frigorífico armó el envasado de cada corte, no lo sé. Yo lo que sé es lo que yo quiero 100 kilos de falda, eso es lo que sé, cuando hago el pedido. Luego, cuando me llega el pedido, ya cuando me llegaron cortes. Entonces, hay alguien que tuvo que decidir qué cortes elegir para cumplir con los 100 kilos de falda que me está pidiendo Juan, el carnicero de la esquina. ¿Está claro? ¿Se entiende por dónde viene el temita? O sea, y esa es la diferencia con el remito también. El remito va a ser lo que le llegó y el pedido Exacto. lo que él quiere, completamente diferente, digamos. Exacto, eso Bien. es clave que lo entiendan en este dominio. Perfecto. Vamos a avanzar entonces con lo primero más fácil, digamos, con la parte esta justo que estamos hablando, con todo lo que es la gestión de los cortes vacunos y su almacenamiento, ¿sí? Piensen, acá tienen por ejemplo el ejemplo de lo que sería el animal y cuáles son todos los cortes, estos serían los tipos de corte posibles de un animal: falda, lomo, costilla, no sé, pecho, pescuezo, bueno, no sé, solomillo, un montón de cortes, ¿sí? Todo eso serían los tipos de corte de los animales en general, ¿está claro? Y después yo del animal JPX351 puedo sacar, no sé, 10 cortes de falda que pesan 1 kilo, 2 kilos, 900 gramos, 1,5 kg, ¿está claro? Entonces fíjense que hay una diferencia entre lo que hace al tipo de corte, que serían todas estas posibilidades, cómo se puede depostar un animal, serían los tipos de corte, y el corte vacuno en sí. ¿Está claro esto? ¿Qué es lo que estamos hablando? Entonces, fíjense, el tipo de corte, ¿qué atributos tiene? Un nombre, simplemente, o sea, falda, por ejemplo, el precio por kilo y una sigla, como por ejemplo S, qué sé yo. ¿Está claro? Entonces, fíjense que el corte vacuno ya va a ser de un tipo, ¿sí? O sea, yo voy a tener un corte vacuno que va a tener un número de secuencia, que es esto que yo les decía, por ejemplo, el número, qué sé yo, 1111, no sé, y ya tiene un peso. O sea, fíjense que esto es muy importante. El peso del corte vacuno ya es algo como que lo identifica, ¿no? O sea, el peso es cómo decidió cortar en porciones ese pedazo de corte que tenía el animal y cómo lo envasó, ¿sí? Entonces acá tenemos las 3 fechas de las que hablamos recién, que son muy importantes, y otra cosa muy importante para este negocio al menos, es el precio del corte vacuno. ¿Que cómo lo calculo? ¿Cómo se imaginan que se calcula el precio? La cantidad de kilo por el precio del kilo. Perfecto. Y si lo puedo calcular así, ¿por qué lo guardo en el corte? Si yo ya tengo el peso en el corte vacuno y tengo el precio por kilo en el tipo de corte, ¿para qué lo guardo también acá? Y Para porque mantener según el un tipo, el seguimiento precio. del precio. Muy bien, este precio por kilo, chicos, se va actualizando. Se actualiza, si vamos a lo que estamos viviendo ahora en este momento, se actualiza muy seguido, ¿sí? Todo el tiempo va cambiando, aumentando en este caso. Este precio del corte vacuno es el precio que yo decidí que lo voy a cobrar en ese momento y no cambia, digamos, ¿sí? Ese precio cuando lo envasaron se decide cuánto se va a cobrar, que es ese cálculo que me dijeron ustedes, y se estampa, digamos, y se queda fijo, ¿está claro? No lo vamos a actualizar. Aunque deberíamos, vamos a dejar simple esto y no lo vamos a actualizar. No vamos a manejar los cambios de los cortes vacuno, porque además piensen que esto es rápido, o sea, yo no puedo tener mucho tiempo almacenado un corte vacuno porque se vence. Entonces ¿cuál es mi objetivo en este dominio? Es despostar el animal, mantenerlo lo menos posible en depósito y que llegue rápido hasta el punto de entrega para poder venderlo en buenos términos, ¿sí? Entonces no voy a guardar tanto historial y esto del precio, simplemente le estampo el precio y se vende, y se vende, y se vende, y si no se vende, se tiene que tirar, ¿está claro? Bien. Entonces, bueno, esto es muy importante del corte y del tipo. Después fíjense que acá también tenemos registro de lo que es el animal, ¿sí? El animal tiene el quiz, ¿ven? Y tiene un peso que será el peso total del animal, tiene una categoría que están clasificados, y tiene la categoría del animal también, ¿sí? Porque hay diferentes categorías para cada vacuno, ¿sí? Bueno, y lo otro importante es cómo se almacenan los cortes en el depósito, ¿sí? Fíjense que nuestro depósito del frigorífico está compuesto por una cámara, estantes
y secciones, ¿sí? Esto todos lo leyeron, ¿verdad? O sea, la cámara tiene determinados estantes y en cada estante va cada sección. Por estante se determina la fecha de envasado de cada animal. Eso no sé si lo habían podido leer, pero si quieren les hago una lectura rápida de lo que decía. Cada frigorífico posee múltiples cámaras para almacenar los cortes que están identificadas con números. Las cámaras poseen estantes numerados y divididos en secciones que se asignan a un tipo de corte específico. Cuando el carnicero guarda cortes dentro de una cámara, deberá etiquetar el estante con la fecha de envasado del corte, ¿sí? O sea, yo etiqueto el estante con la fecha de envasado para que todas las secciones de ese estante guarde cortes con la misma fecha de envasado, ¿sí? Esto es lo que les explicaba antes. Es una regla de negocio que se define así porque procedimentalmente le es útil a este frigorífico para almacenar la carne de una manera que después le sirva para el momento de ponerla en un camión y para el control de lo que tiene que ver con las fechas de vencimiento, de comercialización, etc. ¿Sí? Por eso es que aparecen estas fechas. Cada sección, fíjense que yo determino qué tipos de corte voy a guardar ahí, y por ejemplo, qué sé yo, no sé, pongo lomo, vacío y matambre en la cámara, en un estante, y en cada sección pongo todo lo que hace al mismo tipo de corte. Por eso es que aparece esta relación entre sección y tipo de corte, ¿sí? O sea, yo en una misma sección voy a solo almacenar un tipo de corte. ¿Estamos de acuerdo? Esa regla de negocio la habían encontrado. No sé si habían leído que dice, las cámaras poseen estantes numerados y divididos en secciones que se asignan a un tipo de corte específico. Bueno, esta es la regla de negocio que estamos implementando en este momento. Y fíjense que todo esto, digamos, toda esta parte, yo la defino previo, o sea, yo cuando tengo mi frigorífico doy de alta toda esta estructura de cámara, estante, sección, ¿sí? En donde el estante tiene un número, la sección tiene una letra, y luego voy asignando los cortes vacunos a cada sección, y esto por eso aparece esta relación, ¿no? Ahora les pregunto a ustedes, ¿por qué les parece que es 0 a 1 acá? Porque el El estante, estante la puede sección estar vacío. libre. Exactamente, si lo vemos del lado de la sección, y si lo vemos del lado del corte, Porque un corte puede ir a una sección sola, no puede estar en dos secciones a la vez. perfecto. ¿Y por qué 0? Eso es por qué 1. ¿Y por qué 0? Porque no está almacenado. O sea, no está Que, guardado. claro, en algún Puede no momento haber del stock. tiempo, no, piensen en el corte en sí. ¿Cuántas secciones se puede relacionar? Con 0 o 1, dice acá. ¿Por qué con 1? Por lo que dijo el compañero, porque un corte no puede estar en varias secciones. No voy a poner una mitad de un corte en una y la mitad en otro porque no tiene sentido, ¿está claro? Entonces, solamente puedo asignar un corte a una sección. ¿Pero por qué puede ser que el corte no esté asociado con ninguna sección? ¿En qué Porque momento de todavía no lo tiempo? pusieron ahí. ¿Cómo? Todavía no lo acomodaron en la selección, digamos. ¿Todavía no lo acomodaron en la sección o en qué otro momento está fuera de una sección? Cuando la fecha de lo busca un camión. comercialización, Cuando va dentro del camión tampoco está en una sección. Entonces no puedo poner que la relación entre corte y sección sea 1, porque hay momentos de tiempo en que el corte vacuno no está asociado a ninguna sección. ¿Está claro O sea, eso? puede ser que el camión busque otro tipo de diferentes cortes y en esa sección la deja vacía. Sí, pero fíjense que la relación va desde corte a sección, no de sección a corte. ¿Está claro eso? La relación va así porque a mí, ¿qué me interesa saber más que todo? ¿En qué sección está el corte que yo quiero? Claro, como yo quiero un corte, voy a entrar por el corte a buscar en qué sección está. No voy a ir como un loco recorriendo todas las secciones a ver qué corte es y de ahí obtener la información de la sección. No tiene sentido, ¿entienden? Por eso la relación, la asociación está desde el corte hacia la sección. Y por eso está 0 a 1, porque hay veces que el corte no está en ninguna sección. ¿Está claro? Sí. Bien, perfecto. Ahora les pregunto, ¿qué
patrones COAD ven o qué patrones COAD identifican en estas relaciones entre estas clases que acabamos de entender. ¿Alguien se acuerda de los patrones COAD? A ver, ahí están escribiendo en el chat. Denme un momento que me está mirando. Profe, disculpe, antes de seguir, me queda una duda ahí viendo el modelo. Sí. Si de corte, o sea, puede o no tener una sección, ¿no? ¿Por qué de sección tendremos una relación a tipo corte? ¿No sería ya, o sea, no estaría incluido ya al tener el corte, esta relación con la sección? Como quien Muy buena dice, tu pregunta. automáticamente estaría. Muy buena tu Sí, pregunta. pero no. Claro, sí, pero no. ¿Por qué? Porque cuando yo abro el frigorífico, pensá, digo, bueno, en tal sección voy a poner tal tipo de corte, ¿está claro? Bien, sí. Y lo defino antes de poner ningún corte en esa sección. Listo, ¿Se entiende? listo. Porque por los tamaños, por ahí hay secciones que son más aptas para algunos tipos de corte y otras que son más aptas para otros, suponete que Perfecto. ¿sí? La molleja que es chiquita se entrará en una sección más cortita, suponete, Claro. qué sé yo. Sí. Por eso, es Listo. como que es un tiempo previo que yo defino y después voy almacenando los cortes. Acá Bien. me hacen una pregunta rara que no entiendo muy bien. Dice, profe, ¿todos estos cuadros los vamos a tener que hacer nosotros en el parcial? No te entiendo, ¿A qué se Sandra. ¿Qué refiere con los cuadros? cuadros? Me parece que el diagrama de clase. Estamos medios verdes si estamos hablando de cuadros. Todos entendemos la herramienta de diagrama de clases, ¿no? Yo supuse que todos la habían visto, ¿no? Como es un tema de ASI, digamos, entonces es un tema de ASI, entonces nosotros ya lo damos por visto, como que ya saben usar un diagrama de clases y ya conocen notación. Está bien, bueno. Sí, Me refiero a eso. claro, el modelo de dominio, eso es lo que ustedes van a tener que construir, pero ahora en las clases, no vamos a evaluar modelo de dominio. Nosotros no evaluamos modelo de dominio. Sí vamos a evaluar modelo de análisis, que también usa la herramienta de diagrama de clases, pero se usa con una vista distinta, ¿sí? Entonces lo vamos a ver más adelante. Pero modelo bien. de dominio no se evalúa. Profe, a mí me pasa que lo sé de así, incluso lo cursé el año pasado, incluso la recursé un montón de veces, o sea que según yo la re sabía. Y por ejemplo, hoy yo leí el enunciado antes de clase y no me salió hacer el diagrama de clase. Obviamente que Bueno. ahora que veo que ustedes lo hacen por partes, por ejemplo, un diagrama de clase va a ser de gestión de almacenamiento, capaz que por separado es más fácil. Nosotros lo hacemos no, por el separado. diagrama no se arma por separado, digamos. El diagrama es muy grande, entonces al final de la clase lo vamos a ver completo, pero el diagrama es muy grande, entonces para poder enfocarnos y que ustedes lo vean bien, vamos por cada uno de los alcances. Entonces decimos, bueno, este alcance toca estas clases, y así vamos a ir viendo todos los alcances, y al final de la clase vamos a ver cómo se arma el diagrama completo. Claro. No tenemos muchos diagramas, digamos, tenemos uno solo. El diagrama completo a mí de lo que viene así no me sale. No sé si porque es más complicado el ejercicio, o sea, tiene un grado de dificultad más grande. Habrá que practicar de este tipo. Claro, esa es la clave. Justo vos lo dijiste, practicar. O sea, no te va a salir, y está bien que no te salga la primera vez, la segunda vez, la tercera vez. O sea, tenés que adquirir algunas habilidades que te ayuden a entender cómo pensar en objetos. O sea, pensar en objetos no es algo natural, y está bien que no te sea natural, ¿está claro? Es algo que vamos a aprender. Lo tendrías que haber aprendido un poco en ASI, y por ahí acá te van a ir cayendo algunos otros conceptos más. Pero es lógico que no te salga, y está muy bien que hayas intentado hacerlo, digamos. Eso es parte de lo que necesitas como práctica para llegar a que te salga, digamos, ¿sí? Ah, bien. Entonces, bien. esa es la clave, Yo me me parece, o sea, sentí como practicar. diciendo, saqué así y no me sale el diagrama de clase y digo, la saqué mal. No, por ahí en ASI, como que recién están empezando con diagrama de clase, con modelo de dominio, perdón, y bueno, y quizás sí son más simples los ejercicios, y Claro, acá es como tienen un una poquito más complejidad un simple. poco más, sí.
puede ser que tengan una complejidad un poco más alta, porque nosotros ya vamos a avanzar sobre los otros workflows, que son análisis, que son diseño, y ya necesitamos que sean un poquito más grandes los modelos de dominio para poder ir viendo cada parte, digamos, entonces puede ser que sea un poco más complejo. Ah, bien, bueno, estamos encaminados. Pero estamos encaminados, claro, esa sería la idea. Hubo un taller que estaba publicado en la UB, yo la verdad es que la clase anterior, como el taller era el sábado pasado, y yo los vi hace 2 semanas, me olvidé de recordárselos, pero estaba publicado ahí en la UB en la primera página, con un meme inclusive de ese ratoncito tocando la trompeta, que, sí, que, bueno, que tenían un modelo, perdón, un taller de modelado de dominio. Si no pudieron ir, quédense tranquilos que lo vamos a publicar en la clase porque se grabó, así que ahí bueno, trabajamos con... Sí, Sí, de todas trabajamos formas, con un lo ejercicio. enriquecedor de ese taller es poder ir y hacerle preguntas a Judith, la jefa de cátedra, que es quien estaba dando el taller. Claro. Sí. Igualmente, claro, acá me dice Dolores que ya está publicada, sí, ya está publicada la clase, así que seguramente las dudas que vos tenés la preguntó alguien en clase, así que te conviene mirarlo si tenés dudas todavía y si querés ¿La hizo la seguir profe ejercitando. Judith el taller? Sí. Yo cursé así con ella, es muy bueno. Ajá, claro. Igual bueno, es teórico, no es lo mismo para mí el teórico que el práctico, es como que... Claro, sí, es verdad. Bien. Así que Sí, bueno, todo el eso está. material está publicado en Lube, chicos. Sí, está publicado en Lube. Bueno, les había preguntado, estábamos en este punto. En todas estas clases que estamos viendo acá, que atacamos la parte de almacenamiento de cortes vacunos, ¿qué patrones COAD, o sea, de modelado de objetos, podemos ver? ¿Qué les parece? ¿Alguien se anima a tirar alguno? A ver si le pega. ¿Puede ser de transacción a ítem específico? ¿Cuál sería la transacción? El corte vacuna. Corte vacuno no sería una transacción en sí, es un elemento, es un objeto de este dominio, digamos, pero no sería, o sea, a ver, tiene muchas fechas, y es verdad que tiene fechas, pero en realidad es una cosa, ¿sí? O sea, no es una transacción en sí, digamos. Sería de ítem a ítem específico. ¿Cuál? ¿Cuál es el ítem y cuál es el ítem específico? El ítem sería, creo yo, corte vacuno y tipo de corte vacuno en el específico. Claro, al revés. El específico es el corte vacuno y el ítem sería el corte, el tipo de corte, digamos, ¿sí? Muy bien, ¿y alguno más? ¿Alguien que quiera arriesgar algún otro? Bueno, vamos. De agregación. Animal y categoría animal, profe, ¿no es parecido? Sí, es verdad. El ítem específico también se puede ver reflejado en la relación entre animal y categoría animal. Muy bien. Después el otro que había es el contenedor contenido entre cámara, estante y sección, porque son básicamente ubicaciones que uno contiene la otra, ¿sí? Ahí dice Nahuel, se me cruzó lugar, transacción por sección. Sí, pero todavía no tenemos transacción, ahí nos falta un toque más. Así que en realidad esos serían los que podemos ver acá. Ítem específico entre corte y tipo, animal y categoría animal, también hay un ítem específico, y contenedor contenido entre cámara y estante, y entre estante y sección, ¿sí? Fíjense que también acá hay 2 reglas de negocio que nos pegaban en este alcance, que son, en una sección puede haber un único tipo de corte vacuno, eso está respetado, es esta relación que aparece acá, bien, esta regla de negocio se establece esa relación se establece por esa regla. Y después dice que se debe etiquetar el estante donde se guarda un corte con la fecha de envasado del corte. Y solo se podrá utilizar un estante si este posee todas sus secciones libres para mantener la consistencia de fechas. Entonces, esta fecha que aparece acá aparece por esta regla de negocio y, bueno, esa fecha va a ir cambiando, ¿no? A medida que va cambiando lo que yo voy poniendo en el estante. ¿Está claro? Y acá había otra regla de negocio que era lo del quick, del que cada animal está identificado con el quick, ¿sí? Y por eso aparece este atributo de acá, ¿bien? Esto que hacemos nosotros de que por ahí, no me acuerdo quién era que, ya que había dicho, no sé cómo te gusta que te digan. Por Jackie, ahí, está bien. Jackie, bien, no sabía cómo pronunciar. Jackie decía que esto de que lo vamos haciendo por partes,
En realidad es una buena opción por ahí, si te sirve, ir atacando por alcances, como que por ahí te acota lo que estás mirando en un momento de tiempo, y después podés ir relacionando entre cada alcance, digamos, cómo se van dando las relaciones. Pero por ahí, para empezar, ya aquí está bueno que vayas viendo por alcance y decir, bueno, resuelvo todo lo que tiene que ver con este alcance y después muevo el otro, y después me fijo cómo relacionar eso, ¿sí? Sí, voy a probar así porque me parece más, que De focalizas una. más para no olvidarte nada y después vemos cómo unimos. De una. Bueno, acá me dice Jennifer que si el ítem específico es corte vacuno y el ítem es tipo de corte vacuno, ¿no está mal la relación del diagrama? Eh, en realidad los patrones COAT no dicen nada de para dónde va el puntero de la relación, no te dicen si va para un lado o para el otro, ¿sí? Lo que te dicen es que están relacionados y a cuánto, uno a muchos, esas cosas, ¿sí? Pero no dice nada de el patrón COAT en sí, si ven el diagramita que está subido a la... No sé si los patrones COAT están en la autogestión tan seguro porque los he visto, digamos. Y si no, en la V, ahí le voy a preguntar a Judith si ya me voy a anotar acá en los patrones CODA, subir Están a en la la V. V, ya los vi hoy. Me parecía que sí, pero por Sí, las sí, dudas está. lo iba a confirmar. Bueno, si entran a la V y se descargan el apuntecito, fíjense que no hay definido la dirección entre la relación, ¿sí? Bueno, entonces eso lo decidís vos. Entonces a nosotros, por ejemplo, nos es más útil desde el corte llegar al tipo de corte, pero puede ser que en algún momento se necesite la relación inversa, que sería desde el tipo de corte entender cuáles son todos los cortes vacunos que hay, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bien, bueno, avanzamos con otro alcance. ¿Hay alguna otra duda más que quieran sacarse de esto particular? Si no, seguimos con el siguiente alcance. No, quedó claro. Avanzo. Vamos con los pedidos y los remitos. Acá ya sí aparecen transacciones. ¿Estamos de acuerdo? ¿Y qué habíamos dicho de las transacciones? Que relacionaban a todas las otras cosas, a todas las otras entidades, ¿sí? Para establecer una relación entre las entidades en un instante de tiempo, ¿sí? Entonces aparece la primera transacción que tenemos nosotros en este enunciado, que es el pedido, ¿sí? Fíjense qué tiene de importante el pedido, la fecha y un número para identificarlo, ¿sí? Una cosa muy importante, que no sé si lo dije la clase pasada, pero no tenemos IDs, no es el número de pedido no es el ID del pedido, ¿está claro? El número de pedido es el número del pedido que se le pone en código numérico al pedido cuando se genera el pedido, ¿sí? Que será después con el que se trabaje para hablar con el cliente. El cliente te dirá, mira, el pedido 545, te había pedido tal cosa y no me trajiste tanto, ¿está claro? El cliente también tiene en su lenguaje este número, ¿sí? Entonces, no es una cosa impuesta de nuestro lado, sino que es algo con lo que viene del dominio. ¿Estamos de acuerdo? O sea, no trabajamos con ID, sí con códigos, con números o con cosas que vengan impuestas por el dominio, no impuestas por nosotros como para identificarlos, ¿sí? Hay una Profe, diferencia entre una y entonces, otra. en ninguna clase va ID, o sea, nunca No, va número, no, va casualidad. lo que diga el dominio, ¿está claro? Ah, Si el claro. dominio te Ah, dijo ya. que se necesitaba un número para identificarlo, va. Y si el dominio no te dice, no le pongas el número, porque el número no debe ser importante si nadie te dijo que necesitaba un número para eso. ¿Se entiende? Bien, bien, bien. Pero solo si el dominio lo merita. Ese sería el criterio, digamos. Bueno, entonces, fíjense que el pedido, dijimos que es, por ejemplo, que tal cliente me dice que quiere tantos kilos de falda, por ejemplo, o tantos kilos de cuadril, 100 kilos de falda, 100 kilos de cuadril, 100 kilos de tal cosa, ¿sí? Entonces aparece el detalle, como nosotros mismos habíamos dicho. ¿Por qué aparece el detalle? Porque necesito identificar cuántos kilos quiere de cada tipo de corte. Entonces miren qué importante esto. El pedido me define los kilos de corte por tipo de corte vacuno. Y esta clase que aparece acá al medio de detalle, aparece porque es algo que pasa entre los dos, entre el pedido y entre el tipo de corte. Yo necesito que me digan cuántos kilos para cada tipo de corte. O sea, el pedido va a ser el pedido 1, que quiere 10 kilos de falda. Y después también quiere, no sé, 15 kilos De de matambre. cuadril o de matambre, qué sé yo. ¿Está claro? Profe, Y el pedido tiene varios.
¿Está claro? Sí. Varios tipos de corte. Sí. ¿Y por qué la relación entre detalle de pedido y corte vacuno es 0-1? Digamos, ¿en qué momento el detalle no tendría definido el tipo de corte vacuno para que sea 0? Está buena tu pregunta. A ver. Una Este buena O sea, 0 creo que pregunta. debería decís. ser, claro, Sí, creo que debe debería ser ser 1, igual que como es pedido con detalle de pedido, porque una vez que se Claro, instancia, si hay lo tenés detalles que de definir. pedido, hay un tipo vacuno. Sí, si no, no tiene sentido crear Sí, el detalle. Sí, es verdad. Este sí, es 0 no me verdad. está Hay que gustando. Preguntaba corregirlo. por las dudas, era como observar. No, no, es verdad, hay que corregirlo. Pero está muy bueno, me lo voy a anotar para corregir. Creo que, vos sabés que creo que quedó mal en la PPT, Mica, Me parece que sí. la solución nuestra está bien y quedó mal pegada la imagen en la PPT. Pero Sí. lo vamos a ver. Pero está mal, lo tomemos Sí, como porque en mal. la PPT de Sol está corregido. Profe, perdón, yo lo tengo del Sí, año pasado y sí, o sea, aparece bien así el uno de tipo de corte vacuno. claro. Sí, sí, porque nos dimos cuenta el año pasado y en la PPT quedó obsoleta. Pero entonces no estoy usando la PPT de la Sol. Estoy usando No, esta era el año pasado. Ah, mira qué tema. A ver. No, pará, entonces voy a cambiar, si total son 2 segundos. Déjeme que cambie Ajá. esto para usar la nueva, la nueva. Em, Que tiene animaciones y todas esas cosas. claro. No, me confundí yo. Este es el que había hecho la Julie. Claro. Sí, 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 sí. Mala mía, mala mía. Vamos de nuevo. Ahí te mandé, Flor, por WhatsApp el nombre del archivo. Sí, sí, lo tengo, lo tengo. Acá está, acá está. Ahora sí, claro, a ver. ¿A dónde vamos? Ah, ahí está distinta. Qué obvio. Bueno, está más o menos igual. Esta parte está vista igual. ¿Dónde está? Si no, Flor, podemos seguir con la otra, no pasa nada. No, no, no. Acá está pedido, pedido y remito. Acá. Vamos con esto. Ahí está, ahí está. Ahora sí. Ahí le presento. En eso. Sí, esperen que se me perdió el Zoom. Coming soon, diría mi hermano. Se me perdió el Zoom. Acá está. Ay, ¿cómo que acá está? Ahora sí. Zoom se escapó porque no quiere que lo vea. Ahí está, ahora sí. Ahí está, mira. Detalle de pedido. Tiene un corte vacuno. Ahora sí, perdón, fue mala mía. Bien. Entonces, ahí se ve bien, ¿no es cierto? Sí, profe. Sí. Perfecto. Bueno, sigamos entonces. Les decía entonces que, ¿dónde está el puntero? O sea, que en detalle de pedido definimos los kilos de corte para cada tipo. Y como bien me corrigieron acá los chicos, y gracias por corregirme, tenía un solo tipo de corte vacuno. Si tiene 0, no tiene sentido que cree el detalle. Estamos de acuerdo. Entonces, fíjense que acá tenemos la regla de negocio 11 que habla de se debe guardar un número de pedido único y secuencial y correlativo. Esa es la justificación por la cual tiene número el pedido. Si no dice nada, no le ponemos número. El estado correspondiente, los kilos de cada corte que se desea recibir. Para realizar un pedido, el cliente deberá indicar el punto de entrega donde desea recibirlo y si no ha abonado las facturas con antigüedad mayor a 2 meses, el cliente no podrá efectuar un nuevo pedido hasta que no regularice el pago. Bueno, ahí hay un control que se le hace a los clientes de que no sea deudor para poder hacer pedidos nuevos. Entonces, ya que estamos viendo cómo hace el pedido, vamos a relacionarle el cliente y el punto de entrega. Fíjense que el pedido Te congelaste, Flor. perdón, el pedido
Entonces, está relacionado sí o sí al punto de entrega. ¿Ven ahí? El punto de entrega, ¿por qué? Porque el cliente puede tener muchos puntos de entrega, o sea, hay un cliente que tiene muchos puntos de entrega, ¿ven? Eso estaba definido así también por regla de negocio, dijimos que hay un cliente que puede definir muchos puntos de entrega. Pero cuando hace un pedido me tiene que aclarar para qué punto de entrega quiere ese pedido. Entonces, por eso aparece esta relación entre punto de entrega y pedido y no a cliente directo. ¿Se entiende esa parte? Yo le hubiera puesto de pedido a punto de entrega. Sí, yo iba a decir lo mismo. O sea, el pedido no conoce el punto de entrega específico de ahí. Sí, es una opción, poner Es una que el opción. pedido conozca su punto de entrega. Pero, si se fijan en este enunciado, muchas veces o sea, el concepto más importante es el punto de entrega. ¿Por qué? Porque es el concepto de lugar. O sea, el pedido es una transacción. El punto de entrega es un lugar. Entonces, el lugar es más fuerte que la transacción, si lo pensamos desde este punto de vista. ¿Por qué? Porque nosotros estamos haciendo distribución de los cortes a los lugares a donde tienen que llegar. No está mal poner de pedido a punto de entrega. ¿Qué multiplicidad le pusieron? Pedido a punto de entrega, ¿cuántos conoce? Y tiene que tener uno mínimo. O tiene que Perfecto. tener uno nomás. Uno o solo uno. O sea, sería a uno. ¿Está claro? Claro. Bien. Si Porque un ponen esa pedido es relación, un solo también es lugar. correcto. Pero si se fijan después en todas las funcionalidades que tienen, van a necesitar usar más la otra relación, la de punto de entrega a pedido que la de pedido a punto de entrega. Pero es A ver, algo que vieron que el enunciado que vimos en la clase pasada del Policía Caminera, había algunas clases que tenían la doble relación, o sea, de uno a otro y de otro a otro, ¿sí? Eso puede suceder cuando hay algunas de las relaciones que, no sé, no puedo determinar cuál de las dos es más fuerte, o puedo determinar que ambas son de igual peso, ¿sí? En general, nosotros ponemos esto, punto de entrega a pedido, porque estamos respetando un patrón COAT también. ¿Cuál es el patrón COAT que estamos respetando? Lugar, transacción. Bien, es lugar transacción. No lo pusieron. Bueno, no lo pusieron, pero este es un patrón CODA también, lugar transacción. ¿Sí? ¿Está claro? Y nosotros en general hacemos de lugar a transacción. ¿Por qué? Porque piensen en todos los reportes que vamos a generar, seguramente el punto de entrega va a ser más importante, o inclusive si el cliente no tiene el número de pedido porque se lo olvidó, porque no lo conoce, qué sé yo, le va a decir, sí, el pedido que tenés para tal carnicería. Entonces, en ese caso, es como que el punto de entrega es más fuerte que el pedido en sí, la relación, ¿está claro? Pero no está mal, si ustedes pusieron esta otra así a uno, se considera bien, es correcto también, no tienen esta, entonces seguramente en todas las funcionalidades que hagan, van a tener que respetar esta relación que ustedes definieron, ¿sí? Hay algunos casos en los que se puede dar que sea una u otra, no ambas, o no respetando siempre las multiplicidades, ¿no? O sea, es que esto es a uno, digamos. Y si hago la relación inversa, es 0 a muchos, ¿sí? ¿Qué más? Fíjense que acá teníamos lo que ya habíamos dicho, el detalle de la transacción y la transacción, esto estamos claro, ¿no? Y este sería lo que es detalle de transacción ítem, ¿sí? ¿Está claro? Ese también es otro patrón COAD que nos habla del detalle con sus ítems. Bueno, entonces, habiendo resuelto eso, fíjense, no revisamos un poco, pero revisemos las coordenadas. Es importante que el punto de entrega tenga las coordenadas, la dirección y un nombre, ¿sí? Fíjense que el punto de entrega no tiene número, tiene un nombre, ¿sí? Y después tenemos el cliente, que lo importante también es la razón social, su dirección, etcétera, y datos de facturación, básicamente. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, así nos va cerrando un poco lo que es el pedido y todo lo que tiene que ver con los tipos de corte. Ahora vamos a ver si hablamos de los réditos. Hay, Flor, dos PPT antes de la parte que vos hiciste en Sí. la PPT de Sol. No sé si querés que vayamos a eso primero y después volvemos al
Flujo natural Tenés razón. el flujo natural del PPT. Vamos por el flujo natural del PPT, que es distinta a la de la otra. Tenemos acá, fíjense, con respecto a los clientes, ya que estamos hablando de los clientes y de los puntos de entrega, hablemos un poquito. Los puntos de entrega necesitamos las coordenadas y además necesitamos saber en qué localidad está, porque si se acuerdan, esto es como distribuyen toda la provincia de Córdoba, entonces puede haber diferentes localidades, por eso aparece la localidad en sí y el barrio, ¿sí? Y defino para el punto de entrega cuál es su ubicación en ese esquema, ¿bien? Y bueno, y esto ya lo hablamos, que el cliente tiene uno a muchos puntos de entrega. Esto es por la regla de negocio que encontramos, la 10, que cada punto de entrega indicará nombre, localidad y domicilio, y que cuando el cliente realiza un pedido por primera vez, se registran sus datos y todos los puntos de entrega que posea, ¿sí? A ver si tenemos algo de esta. Ahí está. Tenemos también un patrón, que es el mismo que ya vimos antes, que es el contenedor contenido entre la localidad y el barrio, ¿sí? El contenedor es la localidad y el contenido es el barrio, ¿sí? De esta parte, ¿hay alguna otra duda? Me parece que Profe, quedó claro. y yo, por Sí, ejemplo, acá hubiera puesto de punto de entrega al cliente, porque si es importante el lugar, él no va a tener que sacar información del cliente. sí, si lo pusiste al revés acá, ¿esto? Sí, ¿Así? podría ser. Por Toda ahí, vez, lo más me por ahí parece. lo más natural es que te llame el cliente y vos entres a ver los puntos de entrega de ese cliente, Claro. y no Ah, bien. necesariamente al revés. Sí, en Ah, realidad acá el cliente tiene más peso que el punto de entrega en sí. En la otra relación nosotros estábamos viendo entre punto y pedido, ¿sí? Y ahí se definía el patrón. Pero si a pones mí, esta otra relación, tampoco está sí. mal, digamos. O sea, A mí como que eso me cuesta entender. A ver, siempre los tengo diferentes, por ejemplo, capaz que en este caso estaba bien. O sea, pero yo lo pienso como, ¿qué información necesito? O sea, punto de entrega, ¿qué información necesita del cliente o cliente de punto de entrega para hacerlo? ujú, ujú. Y como Sí, que, claro, yo pensé que, digo, el cliente, claro, pero hace el pedido, es lo más importante, el cliente, digamos. También ujú. tengo que ver el peso de la clase de la que estamos hablando para Sí, definir. sí, por ahí a veces te pueden ayudar algunas reglas de negocio, porque, o sea, ves que nosotros decimos, cuando un cliente realiza un pedido por primera vez, tiene que definir plin, 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 y además los puntos de entrega que posea, es como que estamos poniendo el foco en el cliente, o sea, estamos partiendo del cliente hacia sus puntos de entrega, en el enunciado en sí, fíjate. Ah, bien, bien, sí. Pero además, ¿Te puedo hacer una consulta de aquí? Sí, Jackie, ¿vos programás? Porque no. mientras más programes, porque esto es justamente cuando vos programas, vas a ver que la navegabilidad desde un objeto hacia el otro, ahí te vas a dar cuenta lo importante que justamente esta es la flechita, porque con la programación es cuando más cuenta te das de justamente esa navegabilidad. me Claro. cortó a mí. No, en Se realidad no cortó, programa, pero nunca trabajé todavía de lo que estamos estudiando, creo que por eso me cuesta tanto esto. Por Claro, ahí por eso te digo, o sea, con hacer unos ejemplos programando, vos vas a tener un objeto cliente y vas a tener un puntero hacia los pedidos, como dice ahí. Entonces ahí vos te vas a dar cuenta que desde el objeto cliente vas a poder llegar a todos los objetos a punto de entrega de una manera mucho más fácil e intuitiva. Y al revés sería como muy complejo la parte de programación. Por eso es que se programa, se pone de ese lado la así es. navegabilidad, para Ah, simplificar la bien. programación. Entonces, aquí lo que te recomiendo es que cuando hagas grupo con el PPI, te Sí. metas bastante en la parte de la programación, porque justamente tenemos dos entregas que tienen entregables programables. Entonces, en ese momento vas a poder meterte bien en la parte de la programación y te va a poder cerrar. A mí también, cuando yo estudiaba la materia esta, no me terminaba de cerrar y empecé una de las electivas de programación con Valerio Fritelli, Sí. y cuando lo vi programado me cerró todo, porque también yo nunca había trabajado, nunca había programado realmente con paradigma orientado a objetos, y cuando te sentás al código y ves cómo es el ciclo completo, o sea, desde lo bien abstracto que es esto, hasta lo más palpable de nuestra carrera, que es el código, ves todo el ciclo y te cierra todo, es como que te hace clic.
Ah, bien, es Sí, porque todos me dicen, cuando trabajas de eso lo ven más claro, más rápido, y claro, me falta a mí eso, practicar sí, esto. también lo que pasa mucho es que solemos, eh, tenemos una tendencia a pensar más en tablas. Es como que lo de la base de datos por ahí lo tenemos más incorporado, quizá pensamos más como tablas que como objetos. Y son dos paradigmas distintos, ¿sí? Así es. Paradigma de entidad-relación es uno, paradigma de objetos es otro. Entonces, por ahí pensar en objetos, como te decía al principio, no es algo natural, digamos. Pensar en objetos implica entender el paradigma en sí, y eso incluye, por ejemplo, pensar en desde cuál entidad necesito llegar a la otra, digamos, más veces. O sea, como que cuál relación más voy a usar, si la de punto de entrega cliente o la de cliente a punto de entrega. La única forma de pensar eso, por ahí sin sentarte a programar, pero que estaría bueno que lo hagas, es ir a ver todos los casos de uso que tenés. Revisa todos los casos de uso y pensá, en este caso de uso, ¿voy a tener que llegar del cliente al punto o del punto al cliente? ¿Cómo me conviene hacer? Entonces vas viendo, vas viendo, vas viendo, vas viendo, y si de repente tenés más funcionalidades que usarían la relación de cliente a punto, te va a convenir esa relación que la inversa, que la vas a usar menos. Eso no quiere Ah, decir que no la uses, a veces la vas a tener que usar, a veces vas a necesitar desde el punto, tenés el dato del punto de entrega y querés saber de qué cliente es. Y bueno, necesitas la relación inversa, pero la necesitas una o dos veces contra 10 que usarías la otra, por ejemplo, ¿sí? claro, sí, es Entonces, por bueno eso los chicos te dicen tener en cuenta. que programando vas a entender, porque programando te chocas con los problemas de cuál relación usas más, cómo te conviene desde dónde te conviene llegar hacia dónde, ¿sí? Por eso por ahí es que los chicos apuntan hacia eso. Ah, bien, gracias. Bueno, avanzamos entonces. Después tenemos todo lo que es la gestión de usuarios y empleados, que cómo se hace esto, este es bastante recetita. O sea, tenemos un usuario que tiene muchos perfiles, uno o muchos, a veces se puede definir que un solo perfil, a veces se pueden definir varios perfiles, y los perfiles en realidad lo único que hacen es definir los permisos, ¿sí? Esto no vamos así a meternos a pelear, porque a veces incluso ya hoy en día no se da todo este tipo de cosas, sino que usamos algún framework de seguridad y listo y le damos de alta ahí los permisos y qué sé yo. Pero si nos vamos nosotros a meter en lo que es toda la gestión de usuarios, podemos hacer una gestión de usuarios simple como esta. Definir cuáles son los permisos, por ejemplo, permiso de creación, permiso de modificación, permiso de, no sé, eliminación, ¿sí? A ciertas secciones, a ciertas cosas. Y los perfiles son agrupadores de permisos, como por ejemplo el administrador, el permiso de, no sé, el que maneja el camión será un permiso de, no sé, eh, como es conductor, qué sé yo. Le puedo poner diferentes roles, diferentes nombres de roles a los perfiles, según qué puede hacer. Habrá un perfil que, por ejemplo, puede generar reportes, será el perfil de reportes, qué sé yo. ¿Está claro? Y bueno, y el usuario, que lo importante del usuario bueno, es el nombre y la password, y una fecha de alta también está bueno ponerle a los usuarios, ¿sí? ¿Para qué registramos todo esto? Para poder darle acceso al sistema a nuestros empleados. O sea, los empleados que van a ser el que desposta el animal y genera todos los cortes, el que hace el recorrido en el camión y llega hasta los clientes, el que toma los pedidos, el que factura, ¿sí? Todos esos empleados van a tener que usar mi sistema. Entonces, por eso es que todos los empleados de nuestro sistema pueden tener o no un usuario. Por eso está el 0 o 1, porque puede que le dé un usuario para que acceda al sistema, puede que no. Por ahí habrá algunos, qué sé yo, algunos usuarios que, no sé, que estén haciendo el desposte que no tienen que acceder al sistema, porque no se encargan ellos de eso, supongamos, algunos empleados, ¿sí? Lo importante del empleado es el legajo, que ese sí es un número para identificar al empleado, y bueno, los demás atributos que vienen del enunciado en sí, ¿sí? Esto es bastante recetita, o sea, más o menos vamos a manejarnos con esto, usuario, perfil, permisos, a veces puede aparecer un rol, ¿sí? O un perfil, permiso, sí, eso, ¿estamos? Si no tienen dudas con este, avanzo porque así podemos seguir con la parte más jugosa. Acá tenemos, ven, un patrón, actor participante, ¿sí? El actor es el empleado y el participante es el usuario, ¿sí? Bueno, en todo lo que es gestión de almacenamiento de los cortes vacunos es lo que ya vimos como primera filmina nuestra, ya vimos esto.
Y ya vimos esto. Ahora sí, avanzamos con remitos. ¿Cuánto nos queda? Remitos, entrega. Nos queda bastante, así que vamos con remitos. Vamos rápido con remitos. Bien, remito. Aparece la clase remito, ¿sí? Miren todas las reglas de negocio asociadas al remito. Un remito es un documento que comprueba el traslado de mercaderías, se deben imprimir 3 copias. Después tenemos cuáles son los datos del remito, la fecha, el número, el detalle de cada uno de los cortes vacunos incluidos. Acá nos está faltando eso, ¿no? Esta parte todavía no la estamos viendo. Peso aproximado del pedido. Miren qué importante esto. La preparación del pedido tiene en cuenta los cortes vacunos con fecha de comercialización más cercana y el peso, buscando redondear el peso lo más cercano al peso solicitado en el pedido, pero teniendo en cuenta que no siempre es exacto. Por esto que les decía, a veces todos los cortes vacunos envasados tienen un determinado peso que puede ser que me pase o que me falte un poco, digamos, para alcanzar la cantidad de kilos que me pidió mi cliente, ¿sí? Bueno, ¿cómo se imaginan que vamos a definir qué lleva el remito? El remito, ¿con quién lo voy a relacionar? Que habíamos dicho. Con el pedido. Con el pedido sí, lo voy a relacionar. ¿Y qué más? O sea, ¿qué define el remito? Con los cortes vacunas. Los cortes, o sea, lo tengo que relacionar con los cortes. Entonces, ¡pum!, apareció todo de repente. Bien, con los puntos de entrega también. Acá dice Ariel, muy bien. Entonces, fíjense, con el pedido lo voy a relacionar 0 a 1. O sea, el pedido, cuando yo creo el pedido, defino los kilos por tipo de corte. Bien. Pero cuando creo el remito pasa en un momento posterior. Entonces, por eso, mientras creé el pedido hasta que creé el remito, pasa tiempo. Por eso esta relación es 0 a 1, ¿ven? ¿Estamos de acuerdo? Después, fíjense que el remito define... Profe, todos los pedidos van a tener un remito, nada más que el 0 es en el momento que todavía no se creó ninguno. Exactamente, sí. O puede ser que por alguna razón un pedido no llegue a tener remito. Claro. Se cancele, suponete. No necesariamente todos los pedidos van a tener un ramito. Si el pedido tiene una existencia feliz, digamos, y próspera, va a llegar a tener un remito. Pero puede darse el caso que el pedido no tenga una existencia tan feliz o tan próspera y sea cancelado antes de tiempo y nunca llegue a tener ese ramito. Ah, bien. Perfecto. Por eso esta relación es 0 a 1. Así es. Después, el remito tiene estado, ¿sí? Porque es una transacción. Dijimos, tanto el pedido como el remito son transacciones, ¿sí? Fíjense que define los cortes, ya no defino los tipos de cortes, sino que ya lo asocio a los cortes. Y acá es donde está la diferencia de la que hablamos antes. El pedido se hace en términos de los tipos de corte y el remito se hace en términos de los cortes vacunos, ¿sí? ¿Eso está claro? ¿Cuántos cortes vacunos? Y bueno, voy a ir sumando cortes vacunos hasta que alcance este valor. Hasta que todos los pesos estos sumen aproximadamente esto que me pidieron. ¿Se entiende eso? Es como que cuando vaya a dar de alta este remito, voy a ir validando eso. ¿Sí? Habrá un control que yo iré eligiendo los cortes y cuando elijo los cortes iré validando. ¿Se entiende? Acá tengan en cuenta que el remito tiene estado porque, bueno, puede crearse, modificarse, cancelarse, todo le pueden pasar una serie de cosas alternativas más allá del caminito feliz, ¿sí? Y fíjense que ahí en el enunciado les aclara esto, que el remito, quedará pendiente hasta que sea incluido en un plan de entrega, ¿sí? Y ojo que acá aparece otra transacción, que es el plan de entrega, y que tenemos que relacionarla con el remito. ¿Se entiende? ¿Hasta ahí vamos? ¿Bien? Vamos a ver. ¿Estamos explicando, chicos, hasta acá? Sí. Aparte de Jackie, el resto. Bien, ahí parece un sí por ahí. Perfecto. Sí, profe. Bien, cualquier cosa, chicos, nos pueden interrumpir y pueden o preguntar, así como hace Jackie con micrófono, o también por el chat, sin problema. Sí. Bueno, a ver, ¿qué patrones tenemos acá?
Si alguien se anima a ir diciendo algún patrón. ¿Alguien sabe algún patrón entre transacciones, por ejemplo, de dos transacciones? Transacción y transacción siguiente. Muy bien, creo que habló Jennifer Exactamente. ahí. Exactamente, acá tenemos el patrón que todavía no habíamos visto, por ejemplo, es este, transacción y transacción siguiente. Y siempre suele darse de esta relación, o sea, la transacción primera conoce la transacción subsiguiente y la conoce con una relación de 0 a 1, por esto que hablamos, ¿sí? También hay ítem específico. Exactamente. Se vuelven a repetir los mismos que ya habíamos visto para el resto de las clases, ¿sí? Bueno, y ahora sí, vamos con la gestión de recorrido y planes de entrega. Esta cuánto nos falta. ¿Querés que me dejas compartir pantalla a mí, Flor, y que esta parte la yo? Dale, dale. Ah, te tengo que dejar compartir.